Continuamos con prevención, concientización y minimización del desperdicio de alimentos en servicios de alimentación. Le damos la bienvenida a Marcela Adriana Leal. La siguiente charla es auspiciada por Red y es Vida. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada de Food Service, en esta temática, que es el desperdicio de alimentos. En estos servicios de alimentación es fundamental realizar acciones como la prevención, la concientización y la minimización del desperdicio alimentario. Mi experiencia en esta temática se vincula actualmente, he realizado una consultoría para Naciones Unidas, donde se ha construido un tablero operativo de mermas y sostenibilidad en el sector de retail de Argentina. Participo también coordinando el grupo de trabajo de desperdicio de alimentos en el Instituto para la Cooperación en Ciencias Ambientales y Salud, ICAS, ex-ILSI, en el área de ambiente, para la empresa Mastellón Hermanos, que es una empresa de la industria láctea, para aquella audiencia latinoamericana que no conoce esta marca, donde se hizo un diagnóstico del desperdicio de alimentos en el comedor de la planta, que lo voy a compartir en un slide más adelante, y realizo varias consultorías en la temática, tanto de sustentabilidad como de pérdida y desperdicio de alimentos. Básicamente es importante entender el contexto de esta pérdida y desperdicio de alimentos a través de dos grandes definiciones. Una son las pérdidas que ocurren en todo lo que es la cadena de comercialización, de logística, de producción, pérdidas post cosecha, por ejemplo, y luego el área del desperdicio de alimentos, que se vincula específicamente con aquellos alimentos que, estando en condiciones de ser consumidos, se tiran, se descartan, no se consumen, porque planificamos mal, porque no controlamos la fecha de vencimiento, por ejemplo, por cuestiones vinculadas con, digamos, alguna percepción del consumidor ante un alimento que no entra, por ejemplo, en el calibre esperado, frutas y verduras que, digamos, están manchadas, deformes, tamaño muy pequeño. Y es importante conocer también los números. Les comparto este gráfico, después con tiempo, ustedes lo pueden mirar muy bien, pero habla de algunas cifras que nos dan cierta alerta acerca de esta problemática, ¿sí? 223 kilos por habitante por año en la región es lo que se está tirando. El porcentaje, por ejemplo, de los alimentos, frutas y hortalizas, más del 50% de la producción se tira. El aporte de este desperdicio a la huella de carbono, entonces ese alimento que desperdiciamos, por ejemplo, frutas que estamos desperdiciando, el aporte a la huella de carbono es de un 20%, y así muchas cifras que nos dan idea de la magnitud de este problema. Les decía que es importante para realizar prevención, para realizar minimización y concientización, medir, ¿sí? Hacer un diagnóstico en un comedor específico. En este caso el comedor se trata de una consultoría que hice para esta empresa Mastellone, y fíjense ustedes qué interesante. El objetivo de este trabajo estaba puesto en concientizar a todo el personal de la empresa, para que en su hogar realicen una minimización del desperdicio, ¿sí? Ese era el objetivo. Esto, por ejemplo, es una señalética, un cartel que estaba en el sector donde estaban los panes, para ir educando a las personas que se sirvan solamente lo que iban a consumir. La consultoría consistió en realizar primero un diagnóstico del desperdicio de alimentos a nivel del comedor, a través de primero una observación no participativa, luego una medición del tamaño de la porción, del tamaño de los platos, de las actitudes de los consumidores con respecto a cuánto dejaban el plato. Se hicieron fotografías al respecto. Con toda esa información se diseñó una propuesta de mejora, se realizaron capacitaciones y educación a todo el personal acerca de esto que se había encontrado, y acerca de empoderar a las personas para que justamente cumplir con el objetivo, que en su hogar haya una menor desperdicio de los alimentos.
Otro ámbito en servicios de alimentos puede ser el ámbito escolar, las escuelas, los comedores escolares. Realizar un diagnóstico en un colegio no es una tarea sencilla, ¿sí? Acá les comparto este paper que está publicado en esta revista y habla acerca de un método de estimación del plato por cuadrante de plato, ¿sí? Por porcentaje del cuadrante de plato, porque a veces no es fácil en un comedor, y me ha pasado el intento de poder medir el desperdicio en el momento del consumo. Es una situación un poco caótica porque son muchos niños comiendo y sirviéndose la comida a la vez. Por eso este paper que les comparto, donde se habla de un método de cuadrante de platos muy interesante. También es muy interesante un proyecto que nace de la Junta Escolar, de la Junta Nacional Escolar de Chile, JUNAEB, donde se hizo un trabajo muy interesante que se ha tomado como prueba piloto, y este trabajo se ha exportado a países como Guatemala, como Colombia, que ya lo están implementando. ¿Y en qué consiste esta iniciativa? En la intervención de la receta. Se hizo un diagnóstico acerca de cuáles eran aquellos platos, aquellas preparaciones alimentarias que tenían una menor aceptación, cuáles eran los platos que los niños menos consumían o que más dejaban en el plato, ¿sí? Entonces se hizo a través de un laboratorio, se llama el laboratorio culinario, laboratorio de gastronomía, con chefs que se sumaron a esta iniciativa, y se realizó la intervención de la receta, el mejoramiento de la receta, para lograr que haya una aceptación mayor. El resultado fue un aumento en el consumo de los alimentos, aumentó el indicador de consumo, aumentó el indicador de participación, y eso traducido en términos económicos ha producido un gran ahorro digamos, de esta problemática que tiene que ver con el desperdicio de alimentos en un comedor escolar. Hay muchas iniciativas. Estados Unidos es un país que tiene varias iniciativas al respecto. Empoderar a los niños y sumar a los niños en estas iniciativas da mucho resultado, y se está trabajando muchísimo en comedores escolares, no solo en los alimentos, ¿sí? En los alimentos y en las bebidas, sino también en el packaging, ¿sí? Entonces, tratar de educar en esta minimización del packaging que utilizamos para los alimentos. Otra área muy importante es el área de los comedores relacionados con los hospitales, con las clínicas, con los sanatorios, con una institución geriátrica o de adultos mayores, por ejemplo. Hay algunas cifras que son muy impactantes. Por ejemplo, la desnutrición hospitalaria es del 87%, es decir, el 87% de los pacientes llegan desnutridos a una hospitalización o se desnutren durante la misma. El desecho alimentario del paciente es del 40%, que significa que del total del alimento que un paciente hospitalizado va a recibir en su bandeja, desperdicia el 40%. Hay acá también una cifra muy interesante que he indagado en la bibliografía, donde dice que una persona cuando está hospitalizada, ellos refieren tener la mitad del apetito que tendrían si estarían en sus casas. Y este desperdicio, este desecho alimentario en la bandeja de un paciente se traduce en cifras como el peso promedio del plato, es decir, el 30% de los platos que se están tirando, y si eso nosotros lo traducimos en un valor en cuanto a su valor energético, el valor de calorías de ese plato, estamos tirando un 27%, y si lo redireccionamos o lo mensuramos en cuanto al valor nutritivo, ¿sí? En cuanto a sus proteínas, estamos tirando un 26% del valor proteico. Acá hay un paper muy interesante, esto es un review, una revisión, donde se indagaron en varios hospitales europeos la desnutrición y cuáles son los factores que influyen en la ingesta de los alimentos en los pacientes hospitalizados. Hay
El paper es muy interesante, analiza varios factores relacionados con el ambiente, factores relacionados con el funcionamiento del servicio, y los que hemos estado hospitalizados en algún momento sabemos que de pronto a las 7 de la mañana entran enfermería, los médicos, en ese momento llega el desayuno, es decir que muchas veces no es el ambiente propicio. Muchas iniciativas para disminuir este desperdicio se relacionan con el controlar, ¿sí?, el horario de la ingesta de la comida, que no coincida con el horario de algún estudio, por ejemplo. Y bueno, este es un trabajo en el cual se midió el desperdicio de alimentos. Esto se hizo en una clínica de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, en cuanto a la entrada, el mayor porcentaje, por ejemplo, fue de la sopa de verdura, en cuanto al desperdicio en el plato, una carne a la portuguesa, que es una preparación de carne roja con verduras como morrones y cebolla, el zapallito, acá por ejemplo, en guarnición el 100%, hay veces en épocas del año que el zapallito es muy amargo, entonces bueno, hay que acompañar. Estos trabajos decían que la solución es acompañar y entender a ese paciente para que le sea grata la comida que se le está sirviendo y evitemos el desperdicio. Me encanta esta iniciativa, son los hospitales verdes y saludables, donde digamos, hay muchas iniciativas como lo que tiene que ver con la eficiencia hídrica, eficiencia energética, digamos, la producción de alimentos, lo relacionado con alimentos. Hay, por ejemplo, hospitales en Nueva York que en su terraza tienen una huerta y que abastecen al servicio de alimentación, edificios sustentables. En Colombia también una empresa de catering tiene su propia huerta dentro de las instalaciones de un hospital. Las compras, me interesa mucho esta área, se está haciendo tanto para comedores de hospitales, comedores escolares, licitaciones. Ya en los pliegos de licitaciones se establece que haya adquisición de productos que provienen de pequeños productores, por ejemplo. Y bueno, un trabajo que leí que se hizo en Nicaragua, donde se analizaron en un servicio de alimentos cuáles eran las causas y el porcentaje de desperdicio en las distintas etapas de la elaboración de comida. Fue un 3% en el almacenamiento, un 11% en la preparación y un 6% en el servicio. Por eso hay varias iniciativas hoy en día, innovaciones como balanzas inteligentes, como aplicaciones, fotografías, que ayudan a que podamos realizar una prevención de este desperdicio, que se traduce en una mejora muy importante. Por ejemplo, podemos recuperar del 2 al 8% del costo de las compras de los alimentos, lo que implica litros de aguas ahorrados, emisiones que se han evitado. Y para ir cerrando, me pareció muy importante entender este consumidor, entender a nuestro consumidor, ¿sí? Estamos en una jornada de servicios de alimentos, el consumidor que asiste a un servicio de alimentos, tenemos que entender qué pasa por su cabeza. Me gustaron estas 3 frases. Una es la que se dice paradoja de lo verde, me encantó. Los consumidores no tienen culpa si desperdician, si dejan en un plato frutas o verduras, porque entienden que eso viene de la tierra y vuelve a la tierra. Y sí se sienten culpa si tiran un plato de comida. Comestibilidad, ahora lo vamos a ver en otro slide, y la repugnancia, es decir, ¿qué significa repugnante? Si un alimento, por ejemplo, no sé, una fruta partida al medio, tiene a lo mejor una mancha porque se ha oxidado, muchas personas entienden que eso es que les da repugnancia y no lo comen, y es un tema de cualidad y no de calidad. El alimento está perfecto, nada más se ha oxidado, está manchado, se retira eso y se puede consumir. Los sobrantes, se está trabajando mucho en lo que es la cocina del reciclaje, qué hacer con aquellas, no preparaciones que sobraron, sino con ingredientes que han sobrado, que les puedo dar una segunda oportunidad. Y aquí la congelación es fundamental, ¿sí? Implementar, congelar esos alimentos sirve y mucho. Y para ir terminando, la comestibilidad, como les decía, las personas
creen que algunas partes del alimento no son comestibles. Cáscara de papa, cáscara de manzana, cáscara de zanahoria. Entonces no lo van a percibir como que lo están tirando porque para ellos eso no es comestible. Por eso es importante la concientización del 29 de septiembre a iniciativas de Argentina. Ese es el logo de nuestro Valoremos los Alimentos, del programa de nuestro Ministerio de Agricultura. Es el día instaurado para prevenir el desperdicio, y en este ámbito se ha presentado el año pasado, en esta ocasión, de esta fecha, el Grupo Latinoamericano de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, específicamente de frutas y hortalizas, el cual integro, que está formado por Costa Rica, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Perú, bueno, Argentina, por ejemplo, muchos países, y para otra iniciativa muy interesante, empresas de catering en Estados Unidos, en España, es el día de Stop Food Waste, es el día del desperdicio de alimentos. Es una muy interesante iniciativa. Y bueno, básicamente la idea era compartir en esta área de servicios de alimentos todo lo que podemos hacer para prevenir, minimizar y concientizar a los consumidores acerca de la problemática. Muchísimas gracias por la atención que me han brindado, y aquí tienen todos mis contactos.